Vamos a comer ramen. No. Porque fue la primera vez que probé ramen en China. Pero ¿Demasiado? Begopunica dus. Hace 3 días que no como, y en ese momento no era hambre, sino que tenía tanta sed que no era el estómago lo que me dolía. Hola a todos, soy Han Yumi. Me sentí muy feliz de recibir tantos cumplidos y saludos y también correspondí a todos. Sí, porque es muy impaciente. Permítanme presentarme. Si me presento, mi nombre es Park Jong-min y nací en Hamhyeong. Además, estudié en la Universidad de Seongseong, en Hamhyeong, así que soy de Hamhyeong. Sí, Hamhyeong Nolse no es gran cosa. también fui un poco travieso en mi juventud, sí. Al ver eso pensé que sería divertido, pero hoy el set parece aún más animado. Eres muy guapo, no conozco mucho sobre la transmisión. Pero nosotros... Como es la primera vez que nos vemos después de mucho tiempo, hoy es un día especial para mí. En este día especial estoy muy agradecido. Sí, gracias, es un placer. Dijiste que trabajabas en Hamhyeong. ¿Qué tipo de trabajo tenías antes de venir a Tatbook? Aunque entiendo ese sentimiento de querer satisfacer la codicia, es algo interminable con lo que nací. Es mi ciudad natal y mi país. Y además, ¿no es el lugar donde vivieron nuestros antepasados? Pero Japón... Me preocupa que no conocemos bien nuestra propia historia en Corea. Dicen que solo 4 personas la conocen, pero se transmite principalmente de boca en boca. Por eso nuestra comprensión de la genealogía es limitada. ¿Sabías? ¿Otra vez? Hoy en día, Corea es un país que no podemos ver, pero poder pronunciar el nombre de Hamhyeong nuevamente es muy significativo para mí. Gracias, Hamhyeong. John Lee Seong-gae también extrañaba mucho Hamhyeong. Está bien. Si miras... No vuelve a regresar. Pero yo... Tras abandonar la nave no puedo regresar. ¿En Geogiseo no estabas haciendo otro trabajo? Ahí no era otro trabajo. En Geogiseo estaba sirviendo en el ejército y mientras cumplía mi servicio militar ahí, fui asignado como oficial militar. Por eso como médico militar. ¿Directamente? Y en el norte, en la zona desmilitarizada. Fui asignado a una unidad independiente. Luego me reasignaron al ejército de Hongwon, donde continué mi servicio militar. Los oficiales del ejército norcoreano vigilaban de cerca a los nuevos reclutas, supervisando cada movimiento y controlando las entradas y salidas. Recibíamos órdenes e instrucciones mientras los guardias nos observaban constantemente. En ese ambiente tenso, nosotros, los verdaderos soldados de combate, no podíamos relajarnos. Y cuando se trata de un oficial médico militar en el ejército norcoreano hay un cierto estatus. Un oficial médico militar tiene más que solo estatus, también tiene un papel especial en la unidad. Es como un inspector de salud, yendo a cada compañía y supervisando el comedor de cada una. Ashiru, comandante de la unidad. Cuando inspeccionas los comedores desde el punto de vista sanitario, te das cuenta de que hay muchas cosas que no cumplen con los estándares y hay muchas diferencias. Son muchas. Por eso... En los grandes comedores, en las cocinas y en los lugares donde se preparan los alimentos, se detectan muchos problemas de higiene. Me voy, así que... Lo más importante es que los oficiales militares, los jefes de departamento y los oficiales que trabajan en unidades pequeñas, todos salen de la base y también hacen patrullas fuera de la base. ¿Dónde? Si al menos la posición era un poco buena, creo que podría haberlo soportado. Sin embargo, el entrenamiento básico sigue siendo nuestro entrenamiento de movimiento y rango escolar fundamental. Así es, pero... Quizás será un poco difícil, pero trataré de hacerlo lo más natural posible. Aunque es diferente de otros campos y aunque es una habilidad única, siento que en este campo, más que en otros, puedo expresarme un poco más libremente y vivir de una manera más auténtica. Aún así, dentro de ese entorno hay una vida organizada, una vida diaria, y también hay muchas reglas que debes seguir. Así que si no sigues esas reglas, no puedes decir que realmente eres parte del ejército. Desde la mañana, desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche tienes que cumplir con todo. Sí. Lo que quiero decir es que salí de la Universidad de Yongseong. Sí, salí de la Universidad de Yongseong. Sí, así es, desde ahí. En México, como en mi caso, existen diversas especialidades. Visto así, es complicado. En Corea del Norte, cuando se habla de
Hamheung-uidae se refiere a una expresión antigua y Kim Il-sung fue a Hamheung y debido al incidente de Bang Asoñón, los médicos se reunieron y le dieron sangre y vida a la niña. Por eso se le llama así. Cuando se trata de Jongseong. En reconocimiento a su dedicación, la universidad cambió su nombre a Universidad Jongseong. Pero entonces eso... Ahora, si hablamos de la Universidad Jongseong, es completamente diferente. Si hablamos de Corea, es como si fuera... Es diferente, el método es diferente y así es. La medicina oriental es distinta, por lo que la universidad se divide en varias áreas. En Corea, todo lo relacionado con la medicina está dividido en medicina occidental, medicina oriental y medicina dental, todo separado. Y luego, durante los primeros 2 años, todos estudian lo mismo. Lo básico, lo fundamental, todos los cursos generales, todos juntos. Después de esos 2 años, ya puedes elegir la especialidad que quieres, ya sea la que prefieras o la que te resulte más fácil. Por ejemplo, yo quiero ir a cirugía, yo quiero ir a medicina interna, yo quiero ir a medicina oriental, yo quiero... Jigwa. En Corea, Chigol, Pero en el norte, Bocheon, Botón Bocheon, cuando lo vemos, decimos que es la elección de Bocheon, por lo que muchos lo hacen así. Ah, así es. Entonces, desde ahí no elegí ese camino por mi cuenta, sino que simplemente me asignaron así. Entonces, durante esos 2 años en odontología, básicamente aprendimos de todo. En odontología, básicamente, desde el Departamento de Educación Básica, aprendimos las 36 cosas necesarias para nuestro cuerpo y para todas las personas que lo necesitan. Así que aprendimos las 36 cosas, pero dependiendo de tu especialidad, puedes aprender más profundamente en esa área. Entonces, como mencioné antes, al principio fue más o menos así. En Corea se les llama médicos orientales y en el norte, médicos tradicionales. Recibí la formación, pero al hacerlo, desde mi perspectiva, la vida en Corea del Norte no parecía tan difícil como pensaba. Si miro hacia atrás en mi vida, cuando era joven, nunca pensé que fuera tan difícil o malo. Pero ahora, después de salir de Corea del Norte y experimentar el mundo exterior, ahora... Mi vida cambió por completo. Mi vida ha sido como una montaña rusa. ¿Cómo terminé siendo una cantante trot? Lo que me trajo aquí fue el motor de un barco en el puerto naval de Haeseon-uidae. la misma compañera. Ese compañero me dijo que había recibido una oferta para trabajar en Haeseon. Ahora que lo dice, renuncié a mi trabajo. Sí, presenté el comprobante de viaje. En mi unidad, si entregas y registras el comprobante de viaje durante 1 semana y luego informas a la unidad que lo tienes, te otorgan el comprobante de vacaciones. Así es, por eso... Así que pude irme por 1 semana en Haesan. En Haesan, mientras caminaba en ese Haesan, sobre ese lugar, nuestro equipo nacional, cuando íbamos a acampar, en ese entonces, solíamos quedarnos en una pensión para mascotas. Oye, ese... Yu-hyung, Hay muchas tentaciones y lo que más quiero. el mundo aún tiene mucho que me emociona y que deseo conocer. Para mí, nosotros... Kim-gu habla sobre la independencia nacional. ¿Ves? Es China. Ahora lo sé todo claramente. Sí, pero... Yo no conozco bien China. Por eso, por primera vez... Entonces, en nuestro lado norte, cuando son las 9 o las 10, ya está oscuro y tranquilo. Estaba tranquilo, pero en China... Las luces estaban encendidas por todas partes en esa zona y hasta en pleno día parecía que llovía luz. ¿No crees? Por eso... Me acerqué a ese amigo por curiosidad y le pregunté. Y él fue una vez a ver, y después de verlo una vez quería volver a ir, así que me uní a él y fui a ese lugar misterioso, y fue entonces cuando empecé a ir. Por eso, ahora... En el mundo de la montaña hay algo llamado ajite. ¿Sabes lo que significa ajite? Incluso cuando uno vive solo, tiene su propio espacio privado. En casa, uno mismo... Lo máximo, Hasta que termine mi servicio militar. hasta que termine mi servicio militar, haré almacenes donde pueda guardar cosas y luego, en el siguiente almacén, iré contigo y repetiré el proceso. Entro. Y luego... Porque esto es un área militar, así que... Ya están acostumbrados, por eso... Como es un área militar, pudimos pasar por ahí y llegar a la montaña Changbai en China. Así fue como empezó todo eso. Al otro lado del río Amnok estaba oscuro, pero en el lado de la montaña Changbai había luces y parecía muy animado, para no parecer poco natural. Yo, Pyongyang, Voy a Pyongyang. escuché ese dialecto y así. En la montaña de Hayansan, en Gyeoneo-pyeon. En ese entonces el dialecto era muy marcado, así que... Ayuhun. Daño, ese. Me sentí atraída por la tentación y ahora me siento muy avergonzada.
No fue una fuga, solo crucé la frontera pensando que vivía una experiencia. Con esa mentalidad, crucé y me di cuenta de que seguíamos siendo compatriotas coreanos, lo que me hizo sentir aún más nostálgico. Pero ahora que lo pienso, decir que uno deserta y cruza la frontera por curiosidad o para experimentar algo, eso es algo que los soldados que están en posiciones difíciles en Corea del Norte no pueden ni imaginar. ¿Por qué? ¿Por qué? Cruzar la frontera solo es una sentencia de muerte en sí misma. Pero Pero lo hice de todos modos, porque en ese entonces tenía 28 años. Como soy Yeji Hwang-sung, simplemente salí adelante, seguí avanzando y lo logré. El mundo de Hee Han-han, un mundo más duro que China. Ahora decimos que es China, pero en ese entonces era un lugar tan remoto que ni siquiera salía en la televisión y no podías ver nada en la realidad. Por eso, al principio, El lugar al que fui estaba emocionada, sí. estaba emocionada, pero aunque nuestras chicas no lo sabían, cuando fui por primera vez a S.M Entertainment en China, si hablas de ese lugar, todos saben de qué hablas. Ah, aquí. Si lo dices aquí, no es una sala de karaoke ni una empresa de entretenimiento, es solo un lugar como una casa de té. Voy allí para trabajar. Son lugares que no puedes ver en Corea del Norte. Pequeños, desde la fila de caballos hasta la línea de la isla. hazlo. Shikeoge Neuni. En un grupo con ojos oscuros y similares, y además una sonrisa extraña, ¿no es así? En Wuhan. Como puedes ver claramente. Nunca podrías ver esto en Wuhan. ¿Cómo debería expresarlo? ¿Cómo debería decirlo? No puedo mostrarlo, pero no es que no quiera. Es que si lo muestro de manera natural, no puedo salir en la televisión de Wuhan. Así es, pero en ese momento, de manera honesta, por primera vez cuando lo hice, Me gusta mucho. sí, después se volvió algo interno, una costumbre, y mi mente se liberó. Así fue. Pero en ese momento yo No podía. beber alcohol, pero En China pensé que la fila era para el baño, pero en realidad la gente estaba formada para tomar alcohol. Aunque tenía confianza en mí mismo, era mi primera vez y me sorprendió. Persona coreana. El ambiente era muy tenso, lo que provocaba mucho miedo y hacía que estuviera asustado y nervioso. en ese lugar en China Los chicos de Joseon que estaban ahí hablaban igual. éramos el mismo pueblo, por eso Por eso somos iguales. La primera vez que escuché Obera fue en mi infancia. Si alguien no era coreano, lo llamábamos Obera. No era igual a nosotros, pero tampoco chino. No sabíamos el origen exacto de la palabra, pero la usábamos mucho y se volvió común. Y entonces, cuando lo escuché de nuevo, era una palabra muy extraña, una expresión que no se puede oír en Corea del Norte. Ese tipo de expresión, o palabras cariñosas, o incluso bromas, en ese momento me dejaron completamente confundido. Por eso no podía acostumbrarme a que me llamaran opa, lo cual me hacía sentir muy incómodo y un poco avergonzado. oh cariño, Si puedo hacer algo, lo hago porque sé que puedo hacerlo, así. Dije algo que no debería haber dicho. Por eso, cuando me diste una mano, aunque fuera solo una mano, sentí que tu sinceridad llegó a mí. lo hice, pero En el momento en que lo solté. mi cuello se torció. Así fue como se volvió una costumbre para mí, siendo la primera vez que lo experimentaba. Estuvo nerviosa y ansiosa hasta el final. Tomar alcohol aumentó mi nerviosismo, así una noche se convirtió en 2 y luego en 3. Por eso, Así que ahora trato de experimentar todo lo que puedo ver con mis propios ojos. Pero entonces la cámara me muestra la puerta así. Luego me toma de la mano y me guía. Y también me lleva por el camino. En la oscuridad no puedo ver nada. Cosas que en Corea del Norte no pueden pasar. Porque lo experimenté, porque fui víctima, o porque fui el opuesto, porque fui así. Fui secretaria del partido, pero En ese momento, aunque los norcoreanos eran un poco cautelosos, era un lugar donde todos simplemente iban y venían. Así que traté de estar tranquila, pero en realidad me puse aún más nervioso. Estando tan tenso, trataba de actuar con naturalidad, pero eso me hacía sentir aún más incómodo. Así comenzó todo. Cuando salimos, hay un tiempo específico para hacerlo. Hay un horario en el que puedes salir. Y si quieres salir por la frontera, hay guardias armados. Por eso tienes que salir en ese horario y los soldados están vigilando en ese momento. Así que tienes que salir en ese horario. Pero en ese momento, ¿cómo puedes estar seguro de que no te atraparán? Las mujeres siempre piensan en lo que viene después, así que dejan sus sentimientos en el corazón y se preparan para lo que sigue. ¿Lo sabías? ¿Y sabías eso sobre las relaciones? por eso Por eso, sin mirar atrás, me fui y cerré la puerta como si nada.
¿Moon Jae comenzó aquí? ¿En la montaña Cheongbalsan o en la playa Haian? En ese entonces era enero, a finales de enero. En ese momento, Recuerdo que era a finales de enero y el frío era intenso. 여기 La temperatura bajaba hasta unos 20 grados bajo cero, pero dentro hacía cálido. Nosotros los que trabajábamos ahí, si los encargados no nos daban suficiente comida, no podíamos comer, así que teníamos que hacer lo que nos decían. Pero yo incluso comí pasto. Solo vi la película de Shin Fil Lim en el norte, porque era muy famosa allá. Shin Sang-hyang. eso es todo. En esa película, la escena conmovedora que vimos La primera vez que vi una escena así, fue cuando vi Chun Yang-jong por primera vez. y desde entonces ese sentimiento, Esa escena tan conmovedora la vi por primera vez en la pantalla de un cine de Ulsan, sentado en la última fila cuando tenía 28 años. Por eso esto se volvió algo muy especial para mí. la frase, Abrí la puerta y salí, pensando que era el ejército, así que levanté la cabeza y abrí la puerta, pero justo en ese momento un coche pasó y luego otro coche pasó, y mi corazón se cruzó con ellos. Pero esa era la razón original. Pero la razón es que cuando una persona fuma, en el momento en que inhala el humo, directamente debe expulsarlo rápidamente, y al hacerlo, el humo se dispersa y mis pulmones se vuelven blancos. Por eso cuando lo hice, simplemente dije, es fácil, y lo intenté. Entonces, después de eso, probablemente las personas que suelen beber mucho lo saben, pero para mí no fue así. Simplemente me desmayé de repente al salir a tomar aire fresco. así fue como pasó. Entonces me cubrí los ojos con las manos y ni siquiera pude levantar la cabeza. No pude hacerlo, así que, Kyung-gu dijo que le gustaba eso, que era algo inesperado y un poco... señora, esto. No salió bien, ese paso no salió bien. Desde el inicio de la actuación no hay vuelta atrás. Se ha convertido en un camino sin retorno. Si intentamos organizarlo de manera sencilla, primero se separaron, luego se unieron, después no pudieron volver y finalmente se convirtieron en algo en medio de China. Incluso ahora, las personas que me rodean, ya sean conocidos o amigos, cuando me preguntan con insistencia, siempre les digo que lo más importante en la vida es la elección. Esa única elección puede llevarte por un camino del que no puedas regresar, o si eliges bien, puede traer felicidad y llenar tu vida de alegría. En China, y también yo, ¿cómo sobreviví en China? En China esa historia es larga. Para escuchar la historia de Ye, para contar la historia de Drama Charm, primero tengo que contar la historia de cómo viví en China durante 7 años y medio, y para contar esa historia tengo que hablar de Yanbian, Shenyang, Changchun y Shenzhen. Changchun, Qingdao. ¿Shanghái viví en China? ¿En China? Viví allí por 7 años y medio. Por eso, lo que quiero compartir hoy es que en China, más que ser un hombre que simplemente trabaja duro, es importante vivir protegiendo tu propio sentido de ti mismo. Si quieres vivir en China, Por eso es así. Soy hombre, así que lo acepto. Además, antes tenía una perspectiva algo anticuada. Era tan minucioso que hasta las cosas pequeñas le preocupaban. Tenía mi propio estilo, pero en China, No tengo mucho tiempo libre. ¿Y tú, Eonjae, cómo es en China? Hoy tengo que entregar la tarea de Baigopa y mañana tengo que preocuparme por cómo sobrevivir. y luego en ese momento, Yo en ese entonces era febrero de 2002. el 5 de febrero, El día 5 desde la montaña Baekdu fui caminando hacia atrás hasta llegar a Yeongyang. hasta entonces, Ese camino tomó 11 días. Cuando hablamos de ello, 11 días parecen mucho tiempo, pero en ese entonces ese camino se recorría en solo 1 hora. En el monte Chuya hay que cruzar una colina y en el monte Baekdu, en la parte fácil, en China es la montaña Changbai, pero en ese valle hay muchos picos nevados. Por eso tienes que compartir tu comida con ellos y aunque tengas hambre, tienes que sobrevivir en esa situación. Pero aún así, en ese momento, pude caminar durante 11 días en el este, y al ver que sobreviví, ahora que lo pienso, si tuviera que volver a recorrer ese camino, creo que no podría hacerlo de nuevo. fue demasiado difícil. Fue tan duro que casi pierdo la vida. Fue el día 11 del último mes. No, en China no tengo amigos y no hablo el idioma. Y además, cuando hablo, la gente se da cuenta de inmediato de que soy extranjero, así que me miran raro. Es diferente.
Cuando llueve y me pongo el impermeable, al hablar, la gente nota que soy extranjero, incluso bajo la lluvia. Por eso. Pensé que eran policías, así que si hacía ruido o hablaba, tenía que esconderme y callarme. Incluso si escuchaba pasos cerca, me escondía en la esquina y, en esos momentos, el trauma seguía vivo. Ahora, en China, veo a muchas personas que han sobrevivido a experiencias similares a la mía y están realmente heridas. Pero más que eso, lo que realmente me ayudó fue eso. La soledad es lo más difícil de soportar. No, no es eso. No, por eso la primera comida que probé en China fue comida para perros. Pero tenía tanta hambre, Dos. Pasé 3 días así, y en ese momento no era comida para perros, sino que tenía tanta hambre que no sentía nada en el estómago. Así que cuando decimos que estamos llenos, en realidad, Sí, satisfecho. si lo superas, tu mente cambia. Me sorprendí, pero... Me encontraba en esa condición, pero de repente afronté una situación complicada. En China ese nombre es Amaseul porque es un licor, así que en China lo llaman así. En el festival se hacen más de 8 tipos de banquetes. Entonces cuando lo ves todo eso, Si lo permites, se arruina. por eso es así. Se echa a perder. Si solo decimos eso parece que estamos siendo insensibles. Pero en realidad es una caja de cosas viejas. Originalmente es una caja de monstruos, así que tal cual. Se va a congelar. Si lo dejas aquí es como un refrigerador. Ayukugo. Refrigerador. Deiji. Eso. Así es como lo hago. 걔는 신사슬에 물려서 자기 우레. Está ahí, pero... Yo soy. Baegopa, pero... Claramente eso es. Gaebak debe ser yo. Eso fue una mala traducción. Por eso, cuando los ciervos bajan de la montaña y entran en los campos, la gente del pueblo los ahuyenta. Y luego, dentro de la casa, Cuando terminan de jugar, sacan la comida y huelen la comida, pero... es demasiado brillante. Es asombroso. En la cocina, Nuestro Kim Il-sung solía decir que lo mejor era poner el arroz en este cuenco y comerlo junto a la sopa de kimchi. Pero cuando fui a China, lo que comían no era este arroz, sino fideos con cerdo y... muchas otras cosas más. Como el budae-jjigae. Igual que Esa apariencia... en el momento en que lo vi, me aseguré. Así que también confirmé el papel del perro. China. El perro puede oler mejor que la mayoría de las personas. Pero en ese entonces, cuando estaba en Corea del Norte, sabía que ni China ni Corea del Sur podían ayudarnos. Pero luego escuché que la gente allí no tenía suficiente comida y que estaban pasando por muchas dificultades. Eso es porque lo escuché. El perro no comía la deliciosa comida por su tristeza, pero intentaba sobrevivir. Los perros y las bestias solo comen lo que pueden comer por sí mismos, pero los humanos son diferentes. Los humanos tienden a comer en exceso, Los humanos tienden a comer en exceso, pero los gatos... no son así. ¿Sabes por eso? Cuando solo sigo mi propio papel y veo mi rostro, Pero entonces yo... Hyun, Namujira Kyul. ¿cuántas veces has leído el guión? Por eso pediste el guión para memorizarlo. Lo dejé ahí, Kyul. Kyul, ese es mi papel, así que tengo que hacerlo. Aún así, Kyul está en mi casa. Aquí es donde tú... ¿De verdad? Y luego hace ruidos y ladra mucho. Pero ese perro no es solo un perro común, es Baeko, así que hay que cuidarlo. Por eso. Incluso en nuestro norte no tenemos que resolver el tema de la comida porque comer es lo más importante. Por eso. La apertura del mercado. Fuanchan, comida para perros. Luego, detrás de esa casa, Si vas justo detrás... es de Hirri, por eso no lo comí. No es helado. Por eso, Sostienes el collar y lo llevas hacia atrás. En la antigüedad, si observas en China, si miras la mayor parte de las pinturas, la correa va hacia atrás y atrás la correa está atada a la pared. Luego, cuando la correa se pone en el cuello, el perro empieza a ladrar. porque el perro sigue la correa. Entonces, ese perro empezó a lamer el cuello de la correa desde la parte inferior, como si estuviera lamiendo un helado, Pero entonces, de repente... pero dentro de mi estómago. Me sentía bien, pero hambriento. Mamá, así es como... Comí, así que estoy feliz. Por eso estoy tan feliz, mamá. Comí y luego comí postre. Y si seguimos así, si nuestros cuerpos no se adaptan, lo siento mucho. Mamá, tengo muchas ganas de ir al baño. Pero en ese momento, mamá, aunque tenía mucha hambre y estaba muy estreñido, no tuve ningún problema después de comer. ¿Dónde está? En China realmente han hecho muchos esfuerzos para aumentar la producción de ginseng. Además de eso, hubo muchas otras dificultades, incluso en medio de la lluvia y el viento.
Colgábamos la ropa en el tendedero, incluso cuando llovía. Así que teníamos que secar la ropa al sol. ¿Don Billy? Debes desvestirte, Billy. Tienes que desnudarte. Si quieres sobrevivir, tienes que sobrevivir. Si te atrapan, te golpean. Así que escondimos el pan en la ropa interior. Las personas que vivieron la guerra en Gyeonggung son muy fuertes. Si usas pantalones mojados en invierno, se congelan de inmediato. Entonces, si lo cuelgas así, se congela duro, y si se congela no se seca. Así que en las casas de los vecinos todos lo sabían. Por eso, la gente que era pobre salía, recogía estiércol de vaca y lo apilaba, y luego lo usaban como combustible. A veces cuando lo apilaban, si se caía, lo recogían de nuevo y lo apilaban otra vez. Como el estiércol no se quema bien. No podía soportarlo. Solo aguantaba en silencio, sin poder hablar. Así que al ver Corea, la realidad... Entonces, claramente era una persona muy honesta. Por eso les daban cosas a los vecinos, como arroz, frijoles, y les ayudaban a moler el arroz en la casa de alguien más. Había muchas personas buenas, pero también había muchas personas malas. Jin era muy difícil, pero también era muy cálido y reconfortante. Más que yo, creo que él también pasó por muchas dificultades. Después de soportar todo eso, después de aguantar así cuando estaba en China, pensé en cómo vivir y luego escuché que Nam Yo-sun no podía sobrevivir, así que empecé a pensar en cómo vivir yo. En China fui a Tianjin, fui a Qingdao, fui a Shanghái, y así, mientras me movía de un lugar a otro, no pude renunciar fácilmente a Corea del Sur. Tengo que volver a mi patria. Eso es lo que pensaba, pero... Ahora que lo digo, ya no tengo nacionalidad. Y por eso me sentí frustrada. Debido a eso me quedé sin nacionalidad y me vi obligado a vivir en el extranjero. En ese momento, Si muero aquí, nadie sabrá quién soy ni cómo morí. Pensaba cosas así. así es. Por eso, Si no quiero morir, tengo que aguantar. eso es Jungkook. En ese entonces, muchos coreanos y de la etnia Joseon se ocultaron adentrándose más en el territorio. Si te quedas, te atraparán. Ve hacia adentro. Así llegué a Cheonjin y aunque sufrí, lo logré. Pero así, después de pasar unos 7 años en China, seguía viviendo de esa manera, guiando a otros, y en Shanghái también, seguía ayudando a la gente a escapar y continuaba con ese trabajo. También trabajaba en la iglesia de Dosirak y me gustaba mucho cocinar. También tenía una empresa de loncheras porque me gustaba cocinar, pero el problema era el dinero. En China sobreviví gracias a un trasplante de riñón de cerdo, el primero que recibí. Sí, así fue. Y entonces... Ahora, para sobrevivir legalmente, necesitas un registro de residencia temporal, o como se le llama aquí, un certificado de residencia temporal. Debes tener ese certificado y también otro certificado de residencia. No basta con tener solo una identificación. Tienes que estar registrado allí para poder vivir. Se llama certificado de residencia, pero... Ahora es lo que tienes que hacer. Pero cuando obtuve mi identificación por primera vez, fue muy complicado. Pero ahora... Pero cuando cambié mi nombre por segunda vez, ya tenía la identificación coreana con el nombre previo. De manera secreta ahora. Si lo ingreso al sistema, el nombre debe ser idéntico al mío, el sensor. Debes sostenerlo con precisión. Por eso no puedes vivir en China. No puedes ver la acción. Todas las guías, todos los negocios, todo lo que sea, ahora están restringiendo a los extranjeros sin condiciones. Por eso, ¿cómo podría yo, desde la oficina de registro de residencia? Como no tengo eso, vivir aquí... Se vuelve difícil. Por eso la nacionalidad... Tengo que elegir, pero si quiero cambiar de nacionalidad, no puedo hacerlo aquí por mi cuenta. En China no lo reconocen. ¿Verdad? Por eso... Si observas en internet, en Corea los jóvenes están... Sí, en ese momento. Me enteré por primera vez de esto en internet. Así supe que Corea del Sur reconoce a los desertores norcoreanos de esta forma. Después de eso... Como coreano, O de otra persona... Shin Bundo murió. En 2008, Lee Jae participó en la Olimpiada de Beijing. En ese momento, en ese entonces... Lee Jae con emoción en Corea. Viviré mi vida este año. Lo prometiste. Bueno, aquí estamos, ahora mismo, escuchando mi historia. Se ve que tienes muchas cicatrices. En ese momento seguro estabas exhausto. Cuando usamos el teléfono celular en nuestra vida diaria, Lo vemos mucho, por eso los ojos se fatigan y a veces no podemos ver bien. Hoy les enseñaré un ejercicio para los ojos. Se llama Gakyagi Chamsokye. Es para el borde del ojo y el borde del ojo. está aquí en el lado. En el punto Gakyokye, coloca el pulgar de esta manera y masajea así, presionando solo la parte superior, luego suelta, luego solo la parte superior, luego suelta y luego masajea suavemente y suelta así. Al igual que con el masaje, hay líneas de energía aquí, también hay energía aquí. Leyera. Es un punto importante.
también hay esto, pero aunque no puedas hacer todo eso solo con masajear los ojos así y luego también el área alrededor de la nariz es importante. Cuando salimos a la oscuridad y miramos a los ojos, así es como salen las ojeras, así es como es. Si lo dejas así, También está en esta parte, hey, está aquí arriba, así que les voy a enseñar dos maneras. Como aquí está el punto Seung-eup Hayeol, masajea suavemente esta área con los dedos, luego suelta y repite varias veces. Así es como lo harás hasta aquí. Entonces, después de vivir tan bien en China, al final ni siquiera obtuve la ciudadanía china, todo así que regresé a Corea. Sí, cariño, en Corea. Cuando pasaste por todo eso, ¿cómo estaba tu hija? ¿En casa? No estaba. Y luego otra vez. No había nada, ni siquiera comida. No poseía nada, ni un país siquiera. Nuevamente se encontraba perdido. Por eso la gente que está en China no es diferente. 나의 스스로가. Me volví un extraño Si lo digo, me siento avergonzada. y me convertí en un vagabundo. Ahora nosotros, hablando sin rodeos, Sun Geoji se convirtió en un vagabundo. Entonces, Sun Geoji hizo todo lo posible para sobrevivir, pasando mucho tiempo y esfuerzo en la estación, luchando cada día para seguir con vida. Pero cuando llegué por primera vez a Corea, aterricé en el aeropuerto internacional de Incheon. Venía de Tailandia, siendo un extranjero sin conocimiento alguno. El aeropuerto de Incheon es muy grande. No sabía que era el aeropuerto de Incheon, pero al salir y ver el camino a casa, me di cuenta de que era muy largo desde el aeropuerto, así que aún no estaba en casa. No lo entendí bien por el texto, pero creo que lo desconocía. Dije que saliera, así que Salí de un callejón en Corea que me resultó familiar, me subí al auto preguntándome hacia dónde me dirigía. así es, eso es. Sentado en el autobús vi Seúl, aunque en ese momento no sabía si era Seúl o Incheon. Pero cuando miré, vi que las casas estaban apretadas unas contra otras, pero todas estaban muy ordenadas y bien alineadas. Así era. Altas. No se puede ver durante la construcción, pero una vez finalizado, no se pueden ver las cosas altas debido a que las casas están muy juntas. Después de eso, cuando escuché el nombre Gukjeongwon, pensé que era Gukjeongwon, pero luego se convirtió en Hanwhawon. Salí Hanwhawon. Entonces, cuando digo esto, todos los que han salido de Hanwhawon saben que no puedes ir a donde realmente quieres ir. Tengo que prepararme. Así es, y entonces, Ya sea el jefe o el vicejefe, hay personas que, por ser especiales, pueden ir a donde quieran solo con decirlo. Pero siendo honesto, también prefiero hacer lo que me gusta. Cuando estaba en Busan, lo que yo sabía era solo sobre Seúl, pero no sabía nada sobre Gwangju. ¿cómo fue que después de Seúl llegué a conocer Gwangju? Cuando estaba en Corea del Norte, había una expresión en inglés que decía Gwangju. Ah, por eso llegué a saberlo porque escuché esa palabra. Algo así era, sí, eso. ¿Sabías? Cuéntame más. Yo, ¿cómo podría haber pensado así? Así es, Gwangju permitió el desarrollo de Seúl y en el norte se unieron por Gwangju. Moon Deseo tenía una conexión con un hombre llamado Seok. Seok está haciendo eso, pero la situación es... Seok, pero el tiburón se lo llevó. Aquí, en esta cueva, alguien salió nadando. ¿Cuánto tiempo crees que aguantó? Entonces, por esa razón terminé yendo a Gwangju. Así que... Nam Joseon de Corea del Sur primero vivía en Seúl y luego conoció Gwangju, pero como no podía quedarse en Seúl, ¿te mudaste a Gwangju? Sí, pero cuando escuché Gwangju, no era una ciudad pequeña, sino que tenía la estación de tren, la estación de autobuses, y en el camino hacia Gwangju, Gwangyokshi, ¿sabías que era una ciudad grande por las señales? Eso es correcto. La autopista de Corea del Sur está clasificada como la quinta mejor del mundo, pero dentro del país todos parecen haberla usado. Entonces, por eso la gente en Corea se siente orgullosa y piensa que las autopistas son increíbles. Primero, esto es una carretera, ni siquiera es una autopista de 2 carriles. No, es de 4 carriles. De 5 carriles, es una carretera enorme, desde aquí... Entonces yo me siento un poco nerviosa, que me da curiosidad algo sobre la ciudad de Hamgyong. Viví ahí, en el norte. Y luego después de eso, También viví en Hamhung, la segunda... la capital es Hamhung y las calles de esa ciudad, Y las carreteras de alta velocidad de esa zona. comparando las carreteras del norte con las nuestras, podrías creer que son superiores y nuestros funcionarios también podrían pensar lo mismo. Aún así, si lo intentamos, ¿crees que el nivel de nuestras carreteras podría llegar a ser como el de las de nuestro país? En el norte, las autopistas de alta velocidad en realidad solo tienen ese nombre,
pero el nivel real de esas carreteras no es tan alto, a diferencia de nuestro país. Soyun, así es. En el norte, cuando vives en la zona costera, todo es asfalto, sí, es asfalto. Aún así, Hanfung es una ciudad pequeña. La población es de unas 800.000 personas, sí. Hamhung tiene unas 800.000, sí, es cierto. Y además, en Corea del Norte es una ciudad industrial. Y después tiene el puerto de Hungnam. Además, desde la fábrica de fertilizantes de Hungnam hasta el mar es muy grande. Y si ves esa ciudad, hay una línea número 1. La línea 1, la carretera número 1. Sí, la carretera número 1. Ahora, si preguntas. Hyun Ji-ji, Kim Il-sung y Kim Jong-il son los que más contribuyeron al país. Cuando la gente escribe informes o realiza tareas, la forma de escribir que usan es la número 1. En la carretera, eso. La carretera número 1 está gestionada y es la más alta en el norte. La gestionan, eso. La carretera que gestionan es la carretera nacional que está en Corea del Sur. La carretera número 1 es una carretera nacional en Corea del Sur y... Si es de nivel superior es mejor. Entonces, si hablamos de eso, ¿la autopista es como el Han River en mi vida o es como la autopista o el túnel en Corea del Sur? Eso no es posible. Por eso también me sorprendió. En Corea, por ejemplo, cuando iba por la autopista o veía túneles en la autopista, me sorprendía mucho ver que había cosas como peajes o cabinas de control, porque en mi casa, incluso en mi vecindario, no hay nada parecido. Aquí están por todas partes. No solo hay luces de entrada, sino que el túnel en sí mismo tiene iluminación. Cuando veo algo tan desarrollado aquí, como si fuera un país concreto, cada vez que veo un túnel me doy cuenta de que aquí hay una gran infraestructura. A este refugio. Cuando paso por aquí pienso en eso. Con un refugio así en casa podría sobrevivir mejor ante cualquier situación. Solo lo he imaginado. He construido un espacio grande como este, con una bonita casa y una estructura aún más sólida. Si miras dentro del túnel, hay varios metros, metros y metros alineados en orden. Túnel. Así es como hay varios. El sistema de posicionamiento global puede funcionar en el túnel, pero puedes comprobar la distancia con los letreros que indican 300 y luego 400 metros, así que no te preocupes si no ves el sistema de posicionamiento global. Además, si hablamos de esto ahora, de aquí, estos son los llamados puntos de referencia que están bien marcados. Pero es demasiado grueso. ¿Cómo hay mucho yo? En mi opinión, las carreteras de Corea del Sur son más complicadas que las de Estados Unidos. No podría ir sin un navegador. Eso no existía. Cuando llegué a Corea del Sur, vi carreteras apiladas unas encima de otras. Así es exactamente. Bingul, bingul, ¿cómo pueden construir puentes tan altos? Me preguntaba cómo pudieron construir algo así. Por eso, en los viejos tiempos, Corea fue la primera en construir algo así en esa época. Con ladrillos y también con eso. Y luego se desarrolló. Como Corea, Estados Unidos Unidos y otros. Al recibirlos, los usó. Si ves ahora, Corea del Sur también está siendo tratada como un país avanzado. Es correcto, por eso. Esto de cruzar la carretera, ir y venir una vez, eso es algo muy científico. Después, por otra ruta, se repitió el mismo proceso. Sí, así es como se hace. Con esa velocidad del auto, ¿Cómo va a ser esto? cuando conducimos el auto, Lo sabemos. la llanta gira y zumba al girar. Yo, Ridley, yo, cuando canto la música soy yo. En la máquina, ahora la cadena está aquí, ahora es la máquina, ahora la cadena la pongo aquí, pero la dejo justo en el medio, la dejo aquí. Eso es una llanta. Al acercarte solo escuchas ese sonido. Si intentas hacer algo más, no funciona. En ese lugar, para que podamos saber si nos estamos saliendo del carril, el sonido que hace el neumático, el sonido de las ruedas, está hecho para que podamos darnos cuenta si nos estamos saliendo del carril. Es una tecnología avanzada, no es algo común. Por ejemplo, cuando vas por la autopista con Hanagon puedes ver la velocidad. Pensé que era increíble. Pensé que era increíble. No solo me pareció increíble por lo que vi, sino también por muchas otras cosas. ¿No cree que podría haber algo más? ¿Cómo debería decirlo? Cuando bajo la carretera y miro hacia abajo, veo muchos moteles. Ya. Hay muchos moteles. Por eso antes en Corea, Y luego. esto no es algo tan raro. Hay demasiados moteles, así que en vez de hoteles de lujo, ¿Motel?
Ya sea que vivas en una casa o en un motel, probablemente no has escuchado la palabra motel, ni siquiera en China. Por eso, cuando la escuchas, te pones nervioso. Entonces, íbamos por la autopista y había muchísimos moteles, pero también había moteles en lugares con buena vista. Y cuando íbamos a la ciudad, también había moteles por todas partes. Incluso en la montaña había muchos moteles, lo cual me sorprendió la primera vez que fui. Estaban por todos lados, uno tras otro en ese hermoso paisaje. Entonces, eso. Pero, ¿sabes que también hay moteles cerca, verdad? ¿Sabes que hay moteles por ahí? Hay moteles, están todos alineados. Cuando llegué al lado del motel también había muchas cruces ahí. Esto no es solo una. Nuestro director Won Yang Nim es muy especial. Eso parece. No, Nunchemi. No es Yang Nanan. No puedo pensar de esa manera. Ah, Jeongmeon. Solo pensé que era un motel, pero hay cosas así. Está en el motel, hay cepillos de dientes en el motel y alrededor. Y así, el motel está en todas partes. Está en un buen lugar y esto también. Ahora lo sé, es grandioso. Si hablamos de Corea del Sur, Este túnel también está bien hecho, pero las carreteras son de primer nivel y aún mejores. Esto, los recursos forestales, estos recursos se invierten y si ves al lado del bosque, ves que han plantado muchas plantas y han hecho trabajos de construcción, pero no solo las plantan y las dejan ahí, sino que las cuidan bien y mantienen esos recursos. ¿Cómo lo hicieron con una red de acero? Me sorprende. Aunque tratemos de vivir una vida militar, incluso en las bases militares, si lo descuidamos y lo dejamos así, todo se va a desmoronar y no podremos hacer nada. Pero aquí primero excavan el terreno y luego colocan las piedras una por una, y al ver cómo hacen todo ese trabajo me doy cuenta de lo bien que construyeron esa estructura. Pero entonces también eso. Arriba está la naturaleza. Dicen que está viva, que la naturaleza respira. Esto es realmente detallado. Así es. Si vemos el camino, si hay una forma de distinguir que es un sendero hecho por humanos, entonces puede ser que los animales naturalmente lo sigan y luego sean cazados, o que puedan ser atrapados por trampas puestas en el camino. Eso es lo que vi. Mientras estaba en el baño del pueblo, vi un ciervo cerca del auto. Al acercarme, el ciervo salió corriendo hacia el campo. también está ahí. Yo soy... No puedo escuchar, lo oigo por primera vez ahora en la carretera. ¿Hay un baño cerca? ¿No hay? No, no hay. Yo normalmente aguanto o entro a una tienda o algo así. Si bebo mucha agua, no puedo llegar bien al descanso. Los hombres suelen aguantar más tiempo, pero no es que tengan una vejiga más grande, simplemente aguantan mejor. No es que tengan una vejiga más grande, solo aguantan mejor. ¿Sí? ¿Hasta el final? Por eso ahora Corea del Sur es tan grandiosa. Si observas la naturaleza de esa manera, puedes ver cómo ha llegado a ser tan impresionante como es ahora. Sí, esas cosas. Namuna, en nuestro norte, ya no hay muchos árboles cerca de la gente, y los árboles que quedan ya no están vivos, ¿verdad? Y también, en el centro del norte, hay bases militares o cuarteles, y los árboles que quedan ahí están vivos. Pero, ¿dónde hay muchos árboles? Kim Il-sung-dong-ji solo hay muchos árboles en ese distrito. Hay letreros que dicen viva el camarada Kim Il-sung, pero no hay árboles. Si rompes ese letrero, te matan. Es la ley del régimen, ese letrero tiene vida. En las montañas cercanas a Yangsan, en Gundesimsan, hay muchos árboles, pero en el norte... Así fue como llegué a vivir en la casa de Kangju. Por eso viviendo allí teníamos que sobrevivir día a día. Jael Mulje. Primero que nada, ama. Las personas en Gwangju Gwanggyeoksi están seguras. Mi familia primero vendió agua embotellada, así que al principio vendíamos agua. Fui a la agencia de empleo y a la estación de tren en Achi a las 6 ante Meridiem. Esperaba allí y luego, Escuchaba las instrucciones. junto con los mayores, En el lugar de la ceremonia de entrega de autos, en el sitio de construcción, se dice que la primera vez en un sitio de demolición es difícil porque empiezas desde cero, pero luego te acostumbras y lo haces bien. Sin embargo, aunque quieras hacerlo bien sin dominar el idioma, no puedes. No comprendo el idioma, lo que me frustra. Mírame y sigue el ritmo Hamadi, Tómalo esto. el lenguaje de los mineros. Mira, yo también. No lo entendía. Ah, eso es lo que quería decir. Por eso esto. El idioma tiene que circular. Hay un hablante, un oyente, y tiene que circular para que podamos comunicarnos bien. Si el idioma no circula, entonces es cuando empezamos a tener dificultades. El flujo de la conversación es así, por eso les pedimos que escuchen atentamente, pero no de manera pasiva. pero aún así yo también.
Pero cuando solo sigo órdenes sin pensar por mí mismo, aunque lo haga bien, surgen problemas. Así que solo obedezco por un día o dos, y luego vuelvo a lo mismo. Por eso pienso, no podré hacer esto, no sirvo para esto, no tengo talento. Lo primero es Esa parte también. la palabra que usamos para esa herramienta, el nombre de la herramienta y cómo es en sí. También quería saberlo. Por eso, para usar y conseguir esa herramienta, tenía que aprender palabras como esas. Así que en ese momento lo memoricé. Luego, un día estaba en un lugar y después en otro lugar. Luego, fui a la gasolinera de Alba. Quería trabajar en la gasolinera como repartidor, así que solo tenía que ponerlo en ese compartimiento. Pero el color de ese compartimiento también era diferente. Dalia, ese... No estaba bien diferenciar los colores brillantes. No me llames, ¿cómo se supone que lo haga? ¿Debería poner la fuente de luz en la esquina de la pantalla para distinguir mejor los colores? ¿Qué opinas, Eomoni? Entonces, ¿cómo fue que al mezclar incorrectamente terminó explotando y saliendo volando? Entonces, ahí mismo, dentro del taller, tiré todo el alcohol en el tanque y el encargado de la gasolinera, aún así, lo resolvió de alguna manera. Eso sí, si solo lavas el auto una vez está bien, pero si lo haces 2 veces seguidas, tienes que saber cómo usar la tarjeta así. Los repartidores, los conductores de las motos van y vienen. Pero ¿cuánto dinero en efectivo y con tarjeta crees que ganan al día? En ese entonces, aunque parecía mucho dinero al hacer cuentas, para nosotros no era tanto. Al recibir efectivo, es importante saber la cantidad exacta y utilizar correctamente la máquina de tarjetas para evitar errores y pérdidas económicas. ¿Dónde lo pongo? Tienes que dejarlo, tienes que rascarlo, aunque sea difícil. Eso lo dificulta, pero No puedo. Sí. Lo sé, pero mírame. no, yo estaba tan nerviosa que ni siquiera sabía dónde poner la tarjeta y no podía encontrar el lector, así que no sé cómo logré pasar. ¿Cómo puedo hacer rehabilitación oriental? En ese momento todo era nuevo para mí, todo era diferente en mi vida diaria. Primero, yo era completamente sordo. necesitaba dinero, entonces yo... Tengo que vivir, tengo que comer y vivir. No podía evitarlo, así que entraba a esos lugares abiertos las 24 horas para tratar de vender algo, pues necesitaba dinero. Yo vine a Corea con grandes expectativas. Me sorprendió que los supermercados estuvieran abiertos todo el día, incluso de noche. Después... O si tenía hambre podía salir y comprar algo de comer. Bueno, pero Eso también es algo que no puedo hacer porque me da vergüenza, incluyendo pedir comida. no son coreanos. No son coreanos, yo también soy así. Aquí está el restaurante, así he cambiado. Como es comida, la sirvo cuando está lista. Oye, ¿cuánto tiempo ha pasado? No es que la época haya cambiado, es que la lluvia y los truenos están llegando. Oye, por eso ya no puedo trabajar en ese lugar de suministros y... Después de eso, ahora estoy en el panel. Panel. Panel es el nombre de un edificio que fue una vez un símbolo de la construcción moderna en Corea, pero ahora es como un edificio abandonado. Ahora, después de la construcción, así es como... Estoy haciendo una entrevista. Salimos afuera y luego hay algo llamado ashibara. En nuestro idioma es como poner un edificio exterior justo al lado. Y luego subimos ahí. Tenemos que poner la barandilla de seguridad en el ashibara. Bueno, pero... Subí al ashibara y pensé en subir de manera segura, pero sin pensarlo mucho. Simplemente subí y me resbalé. Subí por el lado equivocado y me caí, así que casi muero. Si tienes miedo, no puedes hacerlo. Pero yo lo hice honestamente, tal como lo dije y como soy. En ese momento, cuando me dijeron que lo hiciera bien, recibí la orden y como era el más joven tenía que subir, pero al subir tenía que cargar la escalera en la espalda. Eso fue lo más difícil para mí. Todavía era muy bajita, por eso... Al subir, levantaba las patas traseras con dificultad apoyándome en la cadera. En una ocasión me caí y lastimé, por lo que dejé de hacerlo. Pero entonces, el problema es que, Te lastimaste la mano, pero por eso si te levantas de ahí, la corté ahí mismo, sí. no es un asunto importante. Usón está bien, incluso en la empresa. La empresa enfatiza las reglas de seguridad, por lo que sigo todas las reglas. No me salto la seguridad y hago las cosas paso a paso como me enseñaron. Por eso, Como sigo estrictamente el manual, esas costumbres antiguas y los métodos de los veteranos no los sigo. Hago las cosas a mi manera, así que por eso me va bien. ahora, así es como es. Ahora la seguridad es importante y ahora no puedes confiar en las personas. Pero en ese entonces, bueno, tenías que confiar en los demás, simplemente. Como solo recibes dinero por eso, simplemente matas el tiempo. Hablas en voz baja y comes en silencio. Así es. Y si sigues así, al final no tendrás nada que hacer.
Cuando hago algo bien, me cuestiono si debo continuar por ese camino. Si sigo esforzándome en un ámbito donde destaco, aunque sea en un programa de televisión poco famoso, mi vida será satisfactoria, seré feliz y todo marchará bien. Y al final de esas palabras, que soy bueno en eso. ¿De verdad así es? ¿En qué soy bueno? ¿Qué habilidades y talentos tengo? Entonces empecé a preocuparme por eso. Por eso, En ese entonces, sin pensarlo mucho, me postulé a todos los hospitales. Cuando era residente, como médico coreano, toqué la puerta de todos los hospitales de medicina oriental. Yo conocía bien ese lugar, pero no sé cómo me rechazaron. Después de eso, en ese entonces visité unos 10 lugares y en uno de ellos recibí una llamada. Me informaron que podía establecer una consulta en el hospital, y aunque tuviera muchas, eso era positivo. Entonces preparé mi consulta de inmediato y al día siguiente, El turno de guardia era en la noche. por eso, los pacientes que ingresaban a la sala de admisión trataban de recibir cualquier cosa de cualquier manera, hacían lo que fuera para recibir tratamiento. También tenía que limpiar y después tenía que seguir limpiando los baños de los pacientes y directamente tenía que hacer esas tareas y guardias, así era el trabajo. Después de hacer eso, el director decía que si hacías algo mal, tenías que hacerlo de nuevo hasta que saliera bien y que preguntaras si no entendías algo. Como era dialecto, estaba en la sala de fisioterapia. Entonces, cuando fui al hospital por primera vez y vi a los pacientes, pensé que iba a ser una enfermera. Eso fue lo que pensé. En Corea del Sur, muchos desconocen la existencia del sistema de medicina tradicional, mientras que aquí necesito una licencia. Vine a Estados Unidos pensando que aquí encontraría trabajo, pero en ese entonces no había nada. Hacer las cosas bien no garantiza que todo salga bien. Así es la vida. En ese entonces, aunque lo hice así, aunque estaba nervioso y asustado, aún así me buscaban y me ayudaban, sin esperar nada a cambio. Estoy realmente agradecido con esas personas que me apoyaron y me explicaron todo. Entonces, después de trabajar en ese hospital, decidí volver a la escuela para aprender más. Para estudiar odontología y vivir en Corea, el puntaje de calificación es crucial. Y luego, no estoy seguro de cuánto de la tecnología que aprendí en el extranjero puedo usar, pero en Corea tienes que seguir la ley local. Por eso, también necesito saber qué tipo de mentalidad y habilidades se requieren en Corea. Así es, por eso En la universidad estudié sobre ingeniería eléctrica, computación y ciencias aplicadas. en mi caso, Cuando iba a la escuela, estudiaba desde la tarde hasta las 2 de la mañana y en la mañana me preparaba para el examen de ingreso a la universidad. Y después de eso, Mi mamá trabajaba en la tienda. en la tienda, También trabajaba en la tienda en ese entonces. ¿cómo era eso? Los actores coreanos y los actores norcoreanos, aunque actuaban de manera diferente, había partes en las que se llevaban bien. Estudié en Japón, por lo que hablo bien inglés. Lo usábamos para comunicarnos. En Corea del Norte, Wiyunji. En Corea del Norte, los médicos estudian medicina oriental y occidental, utilizando el latín como base. Todos ellos están conscientes de esto. así es, pero Al llegar, noté que la mayoría de los términos médicos y de otros idiomas estaban en inglés. Como crecí y estudié en Corea, estoy acostumbrado al alfabeto coreano. Universidad de Mipyeong aquí ¿Una coreana? Aquí no lo creo. es banja, pero hermoso, hermoso yo. Es diferente de la vida. Eso es todo. El pan es una tostadora llamada Aramdaun Bakhaga Gakshagi. Mayonesa, sí. Mi pung maellón es así. Aunque lo digo en inglés, en mi mente es un idioma completamente diferente. Al principio solo asentía sin entender nada. Cuando alguien me preguntaba algo me quedaba sin palabras. Por mensaje en Corea. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Fredna me dijo que sacara fuerzas, que tuviera coraje y me mostró 3 letras. ¿Sabes cuáles son? ¡No te rindas! Ah, no te vayas, no lo hagas. ¿Cómo? Lo sabía. Eso lo sabía yo. No es que no sepa cómo hacerlo, simplemente no lo sé. Al principio yo leía esas letras, Si la juntaba, solo las primeras letras, pero seguía a Estados Unidos de América. te lo juro. Por eso, No pude entenderlo, no pude escuchar bien, no pude captar el significado, así que me sentí incómodo. ¿Será por eso? No pude protegerte y decir lo siento por no poder protegerte en ese momento era un poco... Seonsa está llorando. Entonces, esas palabras, ¿cuánto han cambiado ahora? La siguiente parte. me gusta, perro. Antes decían que sabían usar bien la palabra perro. Pero yo,
Honestamente no entiendo esto en lo absoluto. En Corea del Norte, cuando la gente del norte saluda, a veces lo hacen de una manera muy formal. Pero en Corea del Sur Los insultos que usamos normalmente, no son así, insultos. en Corea los insultos son así, son de este tipo. Al principio Cuando lo escuché, fue difícil aceptarlo, pero aquí decimos cosas así. Pero en el norte, cuando decimos que vamos a tener un bebé, la mamá da a luz y tú eres el nuevo bebé. así es muy directo. Hyung-il-soo. Nosotros normalmente Normalmente, cuando vemos insultos, no los decimos directamente. Aquí, los insultos son diferentes. No decimos cosas como eres un XX o eres un tonto, pero también hay insultos que son muy buenos. Como decir exisnion, ese es un insulto realmente bueno. Intentaba encontrar otra palabra, pero de repente salió ese insulto. Esa palabra también la escuché mucho en Corea, sí, me gusta. Cuando estaba aprendiendo coreano por primera vez, trataba de hablar bien, pero a veces era difícil. Ahora, en la universidad en Corea, estudio en inglés. Eso me ayudó mucho, eso. Eso fue difícil, y en el norte era ruso. Por eso, adaptarme a eso fue realmente difícil. Todas las actividades diarias, la mayoría de las palabras en inglés. Ahora, muchas palabras coreanas se escuchan en inglés. Recibimos estrés, nos sentimos incómodos. Todo esto en inglés. En términos de significado, son palabras que desaparecen de nuestra identidad nacional. Eso es lo que más me duele. Nuestra historia tradicional se está perdiendo poco a poco, y esto es natural. junto con el medio ambiente Así como ha cambiado el entorno, también nuestro idioma está cambiando. Antes era difícil hacer varias cosas a la vez. No podíamos encontrar el área de residencia ni pagar con tarjeta. Pero ahora, gracias al Centro de Salud Park Jong-min, estamos operando un centro de vida saludable muy activo. En el pasado, Park Jong-min solía hablar con dificultad y tenía problemas de comunicación, pero ahora tiene un trabajo tan respetable y lo mantiene bien. Esta profesión, Para conseguir esta profesión, Park Jong-min tuvo que esforzarse mucho, pero también me da curiosidad saber qué tipo de esfuerzos hizo. bueno, si hablo de eso ahora, es algo que ya mencioné antes. Sí, lo aprendí. Eso está. Y además lo que aprendimos fue en China. Además, después de 7 años y medio, cuando era adolescente, aprendí algo nuevo y también aprendí en otro lugar. Y luego, cuando regresé a Corea, aprendí en el hospital Hanbang. Y ahora estoy aprendiendo algo nuevo en otro lugar. Y si me gradúo, podré trabajar en un hospital universitario en Corea o en un hospital general y podré hacer esto en el futuro. debería quedarme o irme, Najante. Lo más adecuado es encontrar algo que realmente necesite ser revivido después de pensarlo mucho. Personas que han tenido éxito, personas que no han tenido éxito, personas saludables, personas que no pueden ser saludables. Ya sea una persona o un perro, Todos necesitan hacer ejercicio para su salud. Además, necesitamos mantener los músculos que son necesarios para nosotros. y después de eso, Tenemos que mantener bien el sentido de equilibrio para nuestro cuerpo y debemos corregir la postura básica de inmediato. Si hago esto, puedo aprenderlo yo mismo y luego enseñárselo a otros y así puedo transmitirlo a los demás. También, al hacerlo de esta manera, puedo mejorar mis propias habilidades. así es, por eso, Ese programa de salud mental. para que puedas hacerlo bien. Entonces, a través de ese consejero de salud, empezamos a cambiar cada uno de nuestros lados, nuestras debilidades. Y así fue como nuestro grupo empezó a cambiar. Bueno, ahora solo tienes que hacerlo bien, eso es todo. Últimamente nuestro mundo entero es corona, corona. En China, Ahora no podemos comunicarnos y después de eso vivimos en un mundo donde no podemos vernos unos a otros. Pero aún así, en estos tiempos, por nuestro cuerpo, por nuestra salud, ahora el ejercicio en casa, últimamente incluso el yoga o cosas como el pilates, se han convertido en la siguiente tendencia. cosas como estas. Ahora muchas personas lo están priorizando. Y sobre Corea del Sur, El Producto Interno Bruto está aumentando. así que ahora, Invertir en uno mismo. Así la salud. La razón por la que inviertes. es por tu salud. Así que, Ahora, las cosas que puedo hacer han disminuido un poco y me siento ansioso psicológicamente, pero también puedo preocuparme por las personas a mi alrededor y también puedo preocuparme por mi salud. Por eso ahora puedo hacer cosas de manera más proactiva. Origa rega. tenemos que enderezarlo, el hueso. Debemos mantener una postura correcta, enderezando la columna vertebral. Esto no solo fortalece nuestra mente, sino que también beneficia la salud de nuestros órganos. Con este enfoque comenzaremos el día de hoy.
¿Dónde le duele? ¿En la cintura? También observa otros lugares, además del centro de la columna. ¿Sigue observando con interés otras áreas? No, por ahora no hay nada así. Pero si pienso en lo que puedo hacer directamente, yo ya estoy en el lado de la rehabilitación, en el lado de la salud, ahora estoy en el lado de la rehabilitación, así que las personas que vienen a mí ya no tienen mucho que ver con la prevención, sino que ya están en el lado de la rehabilitación para adultos mayores. Ahora, eso es todo lo que puedo hacer. Iré a la montaña, a un sitio con buena vista, donde construiré una pequeña cabaña para vivir tranquilo. Eso es todo lo que deseo hacer. Solo para ustedes. Ahora que tenemos más tiempo libre, ¿hay algo que quieras intentar como crear una historia donde podamos comunicarnos y enseñar a los demás? Y también quiero crear algo divertido y reconfortante que pueda dar salud y alegría a las personas. Eso es lo que realmente quiero lograr. Muchas gracias. Gracias por tomarse el tiempo de estar con nosotros hoy y espero sinceramente que ese sueño se haga realidad. Aquí, si nos cuentas tu historia ahora, estoy seguro de que muchos se sentirán inspirados. Así que cuando escuches esto, muchos se sentirán inspirados. Cuando usamos el teléfono móvil en nuestra vida cotidiana, No lo vemos mucho, ¿verdad? Así es. Por eso, esto hace que los ojos se cansen mucho y a veces no podemos ver bien. En esos momentos, hoy les voy a enseñar 2 ejercicios. Se llama Jam So Kie. Está entre la ceja y el costado de la ceja. En este punto llamado Jam So Kie, coloca el pulgar así y presiona de esta manera, masajeando durante unos 3 segundos, luego suelta, luego otra vez durante 3 segundos, luego suelta y así sucesivamente. Al igual que con un masaje, hay muchos puntos de acupresión alrededor de los ojos. Aquí también hay un punto, se llama Oyoje, que es un punto importante. Aquí también hay uno, pero aunque no puedas recordar todos, solo tienes que presionar y soltar alrededor de los ojos de esta manera, masajeando los ojos. También es importante la frente. Cuando pasamos mucho tiempo mirando la pantalla de la computadora, los ojos se hinchan. Esto resulta muy incómodo. Entonces, así es. También está en la parte inferior, se llama Sukie. Ambos se llaman así. Les enseñaré el lugar. Como está el punto Seung Eup, lo presionan ahí. Cuentan hasta 3 mientras presionan, luego sueltan, luego vuelven a presionar y sueltan. Así lo hacen hasta aquí. Hoy intenté ponerme una mascarilla facial, pero también me puse otra cosa y me la quité de nuevo. Eres demasiado... Gracias, Aigo. Gracias. Sí. A todos. Si también hoy ven el programa con gusto, les agradecería mucho que se suscribieran y le dieran like. Gracias por ver, muchas gracias. Gracias.